Buen día a todos. Antes de realizar la simulación del ciclo 1 del problema que estamos resolviendo del proceso de electrólisis, quisiera ahondar un poco en algunos conocimientos previos, específicamente de las funciones lógicas básicas. Esta imagen fue obtenida de internet. Hay muchos sitios que tienen esa misma tabla, sería difícil citar la fuente, pero nos vamos a apoyar en ella para recordar lo que ya vimos en el primer parcial. Básicamente estas son las funciones lógicas principales que podemos utilizar al momento de programar un controlador lógico. Y también existen diferentes lenguajes como el lenguaje FUP o de bloques de función, que corresponde con los rectángulos en conjunto con la tabla de verdad. En las tablas de verdad nosotros podemos ver cuál es el estado de las entradas, ya sea desactivado o activado, apagado o encendido, y cómo la función lógica responde a estas entradas dándonos una salida. Por ejemplo, en una compuerta AND, para el caso de esta tabla de dos entradas, vemos que si las dos entradas están desactivadas, la salida estará desactivada. Lo mismo si es una o la otra entrada la que está activada. Para que una compuerta AND funcione, debe haber un 1 lógico en las dos entradas. El otro lenguaje que es el que considero yo el más fácil de entender si ya se tiene experiencia con la lectura de diagramas eléctricos y con los circuitos de control, es el esquema de contactos. En el esquema de contactos pues veremos que una compuerta se puede armar conectando ya sea en serie o en paralelo contactos normalmente abiertos o contactos normalmente cerrados. Por ejemplo, en una compuerta AND, su equivalente en contacto son dos contactos normalmente abiertos en serie. O en una compuerta OR, su equivalente en contacto son dos contactos normalmente abiertos en paralelo. Esto pues ya lo habíamos visto en la sesión presencial, en el primer parcial. Únicamente es para que lo retomemos y lo podamos aplicar en el diseño del programa, en la aplicación de PLC Ladder Simulator 2. Otra compuerta que vamos a utilizar constantemente es el inversor. El inversor, en su equivalente en contactos, es un contacto normalmente cerrado. Bien, una vez hecho este pequeño esbozo de las funciones lógicas básicas, vamos a ver el uso de nuestra aplicación PLC Ladder Simulator 2. Cuando abres la aplicación te aparece esta pantalla, le damos OK y aquí está el entorno de trabajo. Por defecto nos aparece la primera línea de código en donde está un contacto normalmente abierto asociado a la entrada I00 y a su vez activa o le impacta a la salida O00. Eso lo podemos editar de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, vamos a construir una compuerta AND con el esquema de contactos. Vamos a dejar esa entrada por defecto. Ahorita es únicamente demostrativo. Vamos a insertar un contacto normalmente abierto. Al seleccionarlo aparecen diferentes sectores donde lo puedo insertar. Vamos a insertarlo aquí. Y lo que ahora la aplicación me pide es que yo direccione a ese contacto. Para direccionarlo elegimos File. El contacto que aparecía por defecto era la entrada I00. Vamos a elegir la entrada I01.
Ok. Y le damos agregar. Ahí tendríamos una compuerta AND con dos contactos normalmente abiertos. Para poder hacer la simulación de este ejercicio, le damos play y vemos un panel en donde tenemos las entradas a manera de interruptor y las salidas a manera de una luz que se encenderá o se apagará dependiendo de lo que hayamos programado. Vamos a activar la entrada I00. Ya el sistema está recibiendo señal y pues la salida O00 sigue sin activarse porque para que una compuerta AND funcione se requiere de una entrada y la otra entrada. Al activar I01 se cumple la condición de funcionamiento de la compuerta AND y la salida O00 se activa. Si desactivamos cualquiera de las dos, la salida se desactiva. Detenemos la simulación. Vamos a construir una compuerta OR. Voy a insertar un nuevo renglón o una nueva línea de código, un nuevo peldaño en la escalera. Y cuando vamos a insertar un nuevo peldaño, lo que vamos a direccionar es la bobina, la salida que está en el otro extremo. Como ya tenemos en uso la salida O00, vamos a elegir otra. File, archivo, me aparece la salida O0. Como ya está utilizada la salida 00, vamos a elegir la 1. Ok. Y agregamos. Vamos a agregar un contacto. Elegimos una posición para agregar ese contacto y voy a dejar el mismo direccionamiento I00 y al siguiente contacto que agregue le voy a poner la dirección I01 para que te des cuenta de una cosa. Físicamente podremos tener solamente un sensor asociado a la entrada I00, pero la señal que llega de ese sensor en el programa se puede tener infinidad de veces, dependiendo de las necesidades del programa. Vamos a construir la compuerta OR. Según la tabla que vimos anteriormente, una compuerta OR requiere contactos en paralelo. Entonces, para poner otra línea en paralelo con el contacto que acabo de poner, voy a elegir esta opción y vamos a elegir esos dos cuadros. Elegimos sin soltar, arrastramos y ya generamos ese pequeño peldaño. Y en ese nuevo peldaño renglón vamos a insertar el otro contacto normalmente abierto. Lo voy a direccionar con I01. Agregar. Y en estas líneas de código vamos a ver simultáneamente el funcionamiento de la compuerta AND y de la compuerta OR. Vamos a poner play y vamos a activar la entrada I00. Para que una compuerta AND funcione, decíamos, debe de estar presente I00 e I01, o deben estar de forma simultánea. En el caso de la compuerta OR, basta con que una de las dos o las dos entradas se activen para que la salida se active. Observa, voy a quitar la señal I00, voy a activar I01. Nuevamente en la compuerta AND, pues no tenemos la activación de la salida porque requiere de las dos, esta y esta entrada. Y en el caso de la compuerta OR, pues solamente requiere de una entrada o la otra entrada. Si activamos las dos, entonces para la compuerta AND ya tenemos activación
y para la compuerta OR también, porque de acuerdo con la tabla de verdad, en la compuerta OR tener las dos señales implica que la salida se va a activar. Vamos a detener la simulación y vamos a insertar otra línea. Vamos a insertarla aquí. Vamos a agregar otra salida, o pudiéramos agregar un relevador virtual. El relevador virtual o memoria lo vamos a establecer con la letra B, y así como las anteriores vamos a direccionarla, en este caso B00. Agregamos. Observa la diferencia, las primeras dos son salidas que ya físicamente en un PLC pues permitirán la conexión de un actuador, y en el caso de la B, que son relevadores virtuales, son relés directamente a nivel programa, no es un elemento físico que se va a conectar. Vamos a agregar un contacto cerrado. Lo voy a direccionar con I02 para ver el funcionamiento de la compuerta NOT, o el inversor, o el contacto normalmente cerrado. Lo que puedo ver en el programa es que la bobina o relevador virtual se activa, pero no veo activada ninguna salida. ¿Por qué? Porque no asocié ninguna salida a la memoria o al relevador virtual. Entonces eso nos demuestra que esa línea es mera programación, no va a generar ningún efecto físico. A menos que, vamos a crear otra línea de código. Vamos a asignar una salida I02. Voy a agregar un contacto asociado a la memoria o relé virtual B00. Y vamos a ver qué pasa. Observa que ahora sí tenemos una salida, porque la salida O02 se verá afectada, o en este caso se ve activada, por el contacto abierto de la bobina o relevador virtual B00. Vamos a activar I02. Recuerda que era un contacto cerrado. Al activar I02, lo que estamos haciendo es abrir el contacto para desactivar al relevador virtual y a su vez desactivar la salida. Esto es lo que nosotros vamos a hacer en la simulación del ciclo 1. Vamos a activar o desactivar relevadores virtuales a través de la programación, y con contactos abiertos o contactos cerrados, según sea el caso, vamos a activar o desactivar las salidas. Yo te pediría que antes de hacer la simulación del ciclo 1 hicieras este ejercicio para que te familiarizaras con el funcionamiento de la aplicación PLC Ladder Simulator 2.